Para mí, la ilustración gastronómica, de manera muy fácil de decir, es pintar comida. Pintar lo que comemos, lo que nos gusta, nuestros desayunos, nuestra cultura culinaria. Y yo pienso que dado que la gastronomía ha estado con nosotros desde los orígenes, al final se han creado alrededor de ella una variedad de expresiones artísticas de todo tipo, pintura y en este caso ilustración gastronómica, y específicamente que ahora está en auge, pues han surgido una variedad de ilustradores gastronómicos increíbles, con distintas técnicas, distintos como sellos de identidad que muestran los lugares de donde vienen y en general eso, sus tradiciones en cuanto a cocina. Pues la ilustración gastronómica tiene muchos formatos, muchos lugares en donde aparece. Principalmente a nivel editorial, en revistas gastronómicas, revistas de estilo de vida, de viajes, revistas de lo que sea, básicamente, porque la comida aparece en todos lados. También pues recetarios, en libros en general. Y luego también hay una industria que es muy interesante, que es toda la parte de packaging, todas las etiquetas, y eso es muy bonito. Ahí hay como mucho color, mucho campo visual, ¿no?, de donde ver cosas. Y luego también en hostelería para decoración o para el branding de restaurantes, contenido web, para redes sociales. Y en fin, hay como muchísimas posibilidades realmente la comida. Luego también para temas como de recetas de algún origen o para libros de zonas específicas, de algún país específico o de algún lugar específico que quiere reflejar su gastronomía. O sea, hay mucho de historia de gastronomía también, que es muy interesante hacerlo de esta forma. También la fotografía es muy útil, pero esta forma tiene siempre como un lado así muy estético, muy pictórico, entonces pues te lo permite. Uno de los materiales más importantes para mí es el papel. Dependiendo del sujeto que voy a pintar, es el papel que escojo. Y es un poco, aquí hay dos temas, por un lado el gramaje y por el otro lado la rugosidad. Para mí, mientras más rugoso es el papel y mientras más gramaje tiene, más complejo es el sujeto que voy a pintar ahí. Y al contrario, los sujetos más sencillos irían en papeles mucho menos rugosos y de gramajes medios, no tienen que ser gramajes tan altos. El gramaje, por ejemplo, en un folio es un gramaje súper bajo, y un gramaje ya bueno para mí es de 300 gramos. Por ejemplo, aquí en estas ilustraciones, que son ilustraciones secundarias en un recetario, esto es para un recetario ilustrado, y estos son los ingredientes, no los platillos directamente. Entonces no son realmente el sujeto. Y además, como van encontrados página a página, no quiero que compitan. Entonces les tengo que quitar muchísima textura. Y eso lo logro poniendo menos capas y en papeles más lisos, como por ejemplo que este es uno de Clairefontaine, y nada, son 250 gramos, es súper liso y esto me permite además trabajar bien con el lápiz, borrar, y así que este es perfecto para eso. Y luego, si quiero ya algo más complejo, que sería un término medio, por ejemplo, este es un platillo de ese recetario, es un chile en nogada, que es un platillo mexicano que trae los colores de la bandera, y es como conmemorativo. Entonces aquí se tiene que lograr textura por la crema, está la granada, son además 3 texturas súper diferentes, la del chile, luego la de los granitos y la crema. Entonces aquí sí necesito muchas capas, y para poder hacer muchas capas necesito mucho gramaje, que es el de 300, ¿no? El de 300 y rugoso. Este no es el más rugoso que hay otro más en esta marca que es color naranja, ese aún mejor. Lo que pasa es que eso hace complicado pintarlo, porque tienes que pintar más tiempo. O sea, al final van quedando hoyitos y entonces para cubrir más necesitas pues mucho más tiempo. Entonces cojo no el más rugoso, Y un término medio de esto sería esta ilustración, que aquí, por ejemplo, el sujeto es toda la canasta con todas las verduritas, el huevo, no hay un elemento que quiera que destaque. Bueno, aquí quizás la canasta, pero no es tan necesario que todos tengan una textura muy fuerte. Entonces me es suficiente con un papel intermedio entre estos dos, que sería aquí un papel es de 300 gramos porque va a llevar acuarela abajo, pero no necesita ser rugoso, por ejemplo. Entonces esto sería, yo creo que todo lo importante que hay que saber para papeles. Yo pinto casi con cualquier cosa, me encanta probar de todo. Y también depende mucho de lo que voy a pintar. Va un poco de la mano con lo del papel. Si pinto en grande,
pinto con estos, que son pasteles, son pan pastel, y estos cubren muchísimo espacio. Se pintan con esponjitas como estas. Y nada, esto es para los fondos de la ilustración. Con esto además puedes hacer ilustraciones súper complejas y grandes. O sea, esto puede ser para decoración o para pósters, temas así. Y luego los detalles, porque claro, esto no te permite mucho detalle, bueno, o no el tipo de detalle que a mí me gusta, que son ya minis. Entonces yo utilizo estos lápices pastel encima de esto, que lo permite perfectamente. Y luego ya los uno con esponja, y así, nada, así tienes ilustraciones como muy grandes y muy visuales y complejas. Y nada, con los papeles que habíamos comentado. Y después, casi todas, como había dicho, casi todas mis ilustraciones tienen muchas capas. Entonces, las primeras capas las hago o con pastel, o con rotuladores, o con acuarela, o con lápices acuarelables, que son estos. O sea, son de la misma marca esta de Faber-Castell, pero son como mini hexágonos. O sea, la diferencia es que no son cilíndricos totalmente. Y entonces utilizo, también depende qué tan complejo quiero que sea. Por ejemplo, este era el pastel, son unos chocolates hechos en pastel. Este ya es un print pequeñito. Pero claro, aquí alcanzas muchos detalles y todo con pasteles de lápiz. Y por ejemplo, con los Copic hago las ilustraciones como que son más sencillas, más pequeñas, porque los Copic tienen muchísimos tonos. O sea, para cada color hay no sé cuántos tonos. Entonces hacer que sean realistas es complicado, porque necesitas tener bastantes tonos para el tipo de realismo que a mí me gusta. Por ejemplo, en el caso de esta mandarina, al ser un solo color es más fácil, tengo todos los tonos de ese color y no se complica, pero en un bodegón de muchos colores tienes que tener todos los tonos y no siempre compiten mucho los Copic entre sí, entonces no me gusta que sea un solo sujeto. Por ejemplo, también esta lata es con Copic, es un solo color, la cubres en un buen tiempo, porque también como en esta profesión y específicamente en mi trabajo, al ser muy detallado, los tiempos son importantes. No puedo tirarme días y días en una ilustración. Tengo que ser eficiente y entonces decir, vale, esto va a ser con el medio más rápido, o esto con el medio, con el papel más, a lo mejor a veces ilustraciones más pequeñas para hacerlas más rápido. Depende un poco de cada caso y cada proyecto. Y luego, de las más detalladas son las que hago con acuarela debajo, que puede ser acuarela líquida, pero esta acuarela hay que diluirla muchísimo, porque son muy fuertes. Entonces tiene que ser una capa muy ligera, y aquí no tengo ejemplo de eso. Ah, bueno, no, sí, estas llevan acuarela abajo y luego policromos. Entonces, claro, llevan este tipo de acuarela, pero rebajadísima. Porque si yo empiezo con la acuarela en toda su expresión y con todo el color fuerte, no sería imposible llegar con los detalles ya sería un manchón. O sea, el policromo no lo va a cubrir. ¿Y qué más tengo? Ah, bueno, luego la parte de los detallitos, que es de lo que a mí más me gusta. Por ejemplo, los pincelitos estos de Sakura, que son brush pencil o como estos, me sirven para puntos finales, por ejemplo, puntos muy oscuros, o si algo se me quedó bajo de color, a lo mejor puedo llegar con un poquito de brochita y darle encima. Depende, no se puede en todos, por ejemplo en pastel no, pero con los policromos sí. Y luego uso estos, bueno, los Sharpie y los Copic. Los Copic no, los Posca, que son acrílicos, esos pues cubren todo, entonces casi siempre pongo algunos detallitos de acrílico. Por ejemplo, mira, de hecho estas, como había comentado hace rato, que las ilustraciones que son secundarias, que estos también son ingredientes para recetario, son con Copic, porque tienen que ser más rápidas, más sencillas. Luego voy con policromos y hay algunos puntos de luz o puntos así como más sólidos que son acrílico. Que los hago con Posca, o a veces cuando la punta del Posca no me gusta, incluso puedo usar pincel. Con respecto a mi proceso tengo yo diría que dos básicos. Cada cosa cambia un poquito, pero dos básicos. Hay veces que trabajo con fotos de referencia, que suelo trabajar con un fotógrafo muy bueno, para temas específicos. Por ejemplo, con él hice una colección de frutas y verduras, que este es, bueno, yo les llamo jitomate en México, pero este tomate
yo necesitaba una foto, porque necesito ver todo exactamente dónde están los brillos, para hacerlo como lo más realista y sobre todo que un tomate, la gracia es que se vea como jugoso y que el brillo y que te lo quieras comer. Entonces, para este tipo de cosas necesito fotos. Y nada, estas fotos a veces, si se puede, si en el proyecto el presupuesto lo permite, pues se contrata un fotógrafo y si el presupuesto de mi cliente no es para fotos, las hago yo. Las hago yo, que es, por ejemplo, bueno, aquí no tengo, pero hay veces que son fotos mías, que pueden ser fotos comunes con el teléfono, ¿no? Son unas fotos... Y luego ya en Photoshop a lo mejor les hago algún cambio para ver dónde están los brillos, las saturo y entonces yo ya de ahí veo directamente dónde quiero pintar qué cosa. Y luego tengo otro proceso que es cuando las cosas no tienen que ser súper ultra realistas, cuando no toca... como vuelvo al tema de los como ingredientes minis y cosas secundarias. Que aquí lo que hago es, por ejemplo, tengo que pintar cebollas, rábanos, lechugas, mantequilla. Pues veo en Google, veo fotos, veo a ver cómo es exactamente un rábano, conozco los elementos del objeto y me pongo a hacer sketches súper sencillos, de hecho luego los hago hasta en post-its minis, así como de, vale, ¿cómo quiero que sea mi rábano? Si va a tener la hoja para el lado derecho, para la izquierda. Y cuando tengo esos minis ya me paso a un folio normal. En ese folio ya hago el tamaño más o menos y aquí rayando mucho, sin miedo a hacer mucha línea, borrando, diciendo, vale, quiero que vaya para acá. El tema de la orientación es muy importante para packaging, para etiquetas, porque claro, tú tienes que considerar un título, el diseñador te envía, vale, yo voy a tener un título aquí, voy a tener un texto acá, entonces aquí es donde veo las orientaciones que me interesan. Y ya que lo tengo como quiero, entonces lo paso a la hoja buena. Y eso lo hago con la mesa de luz, que es esta. ¿Esto por qué es? Porque claro, aquí para lograr este tipo de dibujos tengo que mancho. O sea, estás manchando, estás borrando y en este tipo de hoja no te puedes permitir eso. Porque la hoja se hace horrible y además, como yo hago muchas capas, la hoja, o sea, la ilustración termina sucia. Entonces tiene que ser como lo más limpio posible. Entonces la mesa de luz se trabaja, bueno, y son este tipo de ilustraciones, las que quedan como así. Que también quedan como reales, tienen su juego, pero no es esta realidad así tan fotográfica. Entonces básicamente con estos dos procesos es con los que hago todo. No suelo pintar con objetos en vivo, hay gente que le gusta más eso, pero a mí por el tema de la luz y porque me tardo, porque me toma muchas horas hacer una ilustración de estas, yo no me puedo dar el lujo de estar viendo que el sol cambie de lugar y eso. Entonces yo necesito fijarlo, verlo y pintar. Bueno, me falta una última opción, que es cuando el cliente me da la foto. Esto suele suceder con empresas y fabricantes que ya tienen sus propias fotos de producto. Esas fotos son súper útiles y además es cuando ellos tienen muy claro cómo quieren que se vea, si es algo que van a querer para decoración o si es algo que van a querer para sus etiquetas, para su web. Entonces muchas veces nada, me dan la foto y ese es un caso para mí muy bueno para trabajar porque no hay error para mí, o sea, no tengo espacio de error de, vale, sé dónde está todo, sé dónde lo tengo que pintar y se pinta. No tengo que hacer el trabajo de composición, porque luego en el trabajo de composición hay que hablar con el cliente varias veces. Enviar una composición, si no les gusta, pues se hace, todo eso se va presupuestando, pero que ahí no es tan directo, como que te dan una foto y te dicen, quiero esto ilustrado. Yo creo que el color es fundamental en mi obra. Mi origen mexicano de alguna manera lo reflejo así. Estoy siempre muy cómoda con colores fuertes, saturados. Me gusta que se vea, si hay un naranja, que se vea, si hay un rosa, que se vea. Y yo creo que eso en general, a la gente que ha crecido en México, al final en nuestro imaginario y en nuestra identidad vivimos, comemos y vemos color. Entonces, yo creo que eso también nos da como un mosaico de posibilidades para crear y para relacionarnos con la imagen y con nuestro mundo. Y pues sí, tenemos símbolos y tradiciones que están todo el tiempo. Por ejemplo, esto es para un tema de dulces mexicanos y claro, es que tienes en un mismo sujeto todos los colores, que normalmente te dicen de reducir paletas y yo creo que para nosotros es al revés. O sea, aquí tienes todos los colores primarios, tienen que brillar, luego encima, esto es la primera capa, le faltan capas aún y todo tendrá su propio brillo. Y esto, por ejemplo, es de Eva, la diseñadora.
Y aquí estamos tratando de usar también, ¿no?, los colores muy fuertes, muy vivos y con elementos mexicanos todo el tiempo, ¿no? Maíz, chile, bueno, cosas muy básicas de la cocina también aquí en España, como el jitomate o el tomate y la cebolla. Y por ejemplo aquí, estos son patrones que acompañan muchas veces las ilustraciones gastronómicas, ya sea atrás o en guardas o en algún tipo de elemento dentro del diseño de lo que se esté haciendo. Y bueno, aquí por ejemplo hay logos mexicanos, hay colibrís, hay cilantro, hay símbolos mayas, entonces esto es como muy común para nosotros utilizarlo, como hacer muchas mezclas y no lo sentimos ni retacado ni que sobre, es como normal. Y bueno, por ejemplo, ya aquí para los platillos, esto es un platillo de comida mexicana, esto se llama michote, y esto es la bolsa que envuelve esta comida, y esto está hecho de maguey, ¿no?, que aquí está pintado. Entonces es como constantemente coger los elementos de mi cultura y de mi país dentro de lo que pinto. Hay muchísimas cosas que a mí me inspiran. Por las tardes, que es cuando estoy con mi hija, pues aprovecho, nos vamos a los museos. Tengo la suerte de que mi estudio está en medio del centro de Valencia, entonces estamos rodeadas de exposiciones, de talleres, de centros de arte. Entonces casi todos los días, pues que bajas y está todo caminando, pues nos damos una vuelta, y entonces es una manera para mí de estar siempre, yo intento estar como al día de las cosas que están haciendo otras personas. Me gusta coger toda esta inspiración para crear nuevas cosas. Bueno, y para este año los objetivos del estudio fueron 3 álbumes ilustrados. Uno estamos acabándolo, que es un recetario de comida mexicana muy tradicional. Los otros 2 también, uno tiene que ver con historia gastronómica y el otro es un cuentario basado en ciertas comidas típicas. Entonces, bueno, eso ya lo verán más adelante y ya creo que es todo.